Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por escuchar esta última presentación. Mamá está castigada. Fijaos, esto fue lo que dijo la niña mayor de Sara cuando un equipo psicosocial le preguntó ¿por qué no ves a tu madre? Y ella les dijo, mi mamá se ha portado mal, ha hecho algo malo y por eso la han castigado y por eso yo no puedo verla. Esta niña entonces no sabía que todavía iba a tardar más de 2 años y 114 días en volver a abrazar y a ver a su madre. Soy Ana María González, trabajo en la Asociación Mujeres Libres, Mujeres en Paz y llevábamos 22 años trabajando en la cooperación internacional y nos vinimos a España y empezamos a trabajar en formación con operadores jurídicos y sobre todo con el sistema de protección a las víctimas. Y también empezamos a trabajar con el sistema de salud para incorporar el enfoque de género en salud. Creemos en la salud comunitaria con enfoque de género y enfoque de derechos. Nunca creímos que tendríamos que hacer una campaña como la campaña Mamá está castigada. No estaba en nuestros planes. ¿Por qué tuvimos que hacer esta campaña? Mirad, cuando en enero del año 2021 condenan a Sara, la mamá de esa niña, la condenan a prisión, a 4 años de prisión, a la pérdida de la patria potestad, a pagar 15.000 euros de indemnización y además a seguir pagando los 700 euros mensuales por la pérdida de guardia y custodia. Cuando la condenan, ella ya hacía 2 años que había perdido a sus hijas a las que le arrancaron en una comisaría de policía. Sin sus hijas, sabiendo que iba a ir a la cárcel, sin haber cometido absolutamente ningún delito, porque a Sara la condenan por secuestro, cuando jamás se había movido de Badajoz, jamás sus hijas habían dejado de ir a sus actividades escolares y tenía más de 30 testigos cada vez que se posponía el juicio para que atendieran con informes médicos, con informes psicosociales, diciendo que esa mujer nunca se había separado de allí y que no era ninguna amenaza para sus hijas. Cuando la condenan, tenemos que empezar a ponernos manos a la obra porque lo había perdido todo. Un grupo de activistas, de mujeres, de profesionales de muy diversos ámbitos, de la literatura, de la economía, del derecho, de la psicología, de la medicina, del trabajo social, del arte y de la publicidad y comunicadoras increíbles, nos pusimos al servicio de Sara, comprendiendo que las violencias que estaban sufriendo sus hijas y que estaba sufriendo ella nos atravesaban a todas. No podíamos soportar tanta injusticia. Comenzamos a escucharla, no entendíamos nada. Empezábamos a analizar aquella documentación ingente de procedimientos judiciales que eran absolutamente inabarcables y que intentábamos traducir a un lenguaje que pudiera entender la ciudadanía. Nos unimos frente a la violencia, nos unimos para contestar a la violencia, nos unimos porque sentíamos cada una de nosotras que esa violencia nos atravesaba. Era una violencia insoportable. Empezamos a marcarnos 4 objetivos. Tenemos que nombrar esto que no tiene nombre. Se llama violencia institucional, se llama también violencia estructural detrás de la violencia institucional. Tenemos que visibilizar lo que no se ve. Tenemos que visibilizar que Sara es inocente, que no ha hecho absolutamente nada, que solo intentó proteger a sus hijas. Tenemos que visibilizar que la vulneración de derechos a unas niñas a las que arrancan de su madre, eso no se puede hacer en ningún país que se llame democracia o que sea democrático. Ese era el primer objetivo, nombrar lo que no tiene nombre, visibilizar lo que no se ve. El segundo era denunciar la impunidad absoluta con la que habían actuado los sistemas de justicia, en el caso de Sara, y los sistemas de protección a las víctimas, en quien nosotras habíamos formado a gente del sistema de protección a las víctimas en violencia. No podíamos creerlo. También queríamos como tercer objetivo, concienciar, sensibilizar a todas aquellas profesionales y todos aquellos profesionales y toda la ciudadanía que se acercaban a entender qué es lo que estábamos diciendo en las redes.
Y por último, el cuarto objetivo, el más doloroso, era responder a la demanda de Sara. Cuando Sara nos dijo, solo quiero volver a ver a mis hijas, por favor, solo quiero volver a abrazarlas, a verlas. De ahí que no podía verlas, no podía escucharlas, no podía hablar con ellas. 2 años y 114 días sin saber nada de unas niñas, sin que nadie, ninguna parte del sistema de protección pudiera o hiciera algo. Así que lo que no hizo el sistema de protección, nos vimos obligadas a hacerlo nosotras. Con esta red que se fue creando en torno a Sara cuando la escuchaba, cuando respetaba sus tiempos, respetaba su silencio, se fue creando una red de reparación que fue la primera semilla para la reparación a una víctima que nosotros habíamos conocido. La primera semilla para encontrar algún sosiego, algún respiro, ¿no? Y ella, por fin, empezamos a ver que pudo empezar a sonreír, porque la creyeron, porque durante 2 años, mientras caminaba con su madre por el río en Badajoz para no volverse loca, tenía que guardar silencio, porque nadie la iba a creer, porque nadie la había creído, porque a los sistemas de protección a los que lo habíamos acompañado nunca habían podido o no querido hacer nada. Tenemos que deciros que estos eran nuestros objetivos y con estos objetivos logramos que el movimiento feminista de Extremadura y de otros muchos lugares se uniera aquel 29 de mayo en Badajoz y saliéramos a las calles para intentar decir y gritar basta ya, pues no podemos soportar tanta violencia. Fijaos, nosotras que venimos del mundo de la cooperación internacional, que habíamos pasado 22 años en territorios donde la violencia institucional y donde la violencia estructural era lo cotidiano, nosotras que habíamos visto tantas violencias, nunca imaginamos que nuestro país, al volver aquí, tendría esas mismas violencias. Pero además, desdibujadas, mucho más difíciles de ver, mucho más difíciles de comprender, porque nosotros estamos en un sistema democrático, con un sistema de protección a las víctimas, trabajábamos en ello. Las contradicciones eran inmensas y nos costó mucho poder trasladar estos mensajes en una sociedad que tiene un espejismo acerca de los sistemas de protección. Pero fuimos escuchadas, Sara fue escuchada. De esta manera, podemos deciros que visibilizamos todas las violencias, pero las violencias no solamente de Sara, porque Sara representa a cientos de mujeres. O no las representa, sino que simboliza muchas violencias, todas las mujeres, como las de Juana, que aquí tenemos cerca, como los de Patricia, María, Silvia. Todas las violencias, todas las mujeres. Las violencias que había recibido Sara fueron aquella violencia de género cuando los equipos de salud denunciaron la situación que atravesaba Sara cuando se presentó en los centros de salud embarazada de su segunda hija y fueron los equipos de salud quienes instigaron para que Sara se presentara ante el juez como víctima de violencia y el juez dijo, una mujer médica tan inteligente ha soportado esta violencia, imposible. No aparece jamás que Sara sea víctima de violencia de género. Declinó ese procedimiento. Después, cuando la niña mayor empezó a manifestar que efectivamente podría estar sufriendo abusos por parte del padre, y fueron los equipos de salud quienes hasta en 2 ocasiones establecieron que efectivamente había indicios más que suficientes, también los jueces decidieron que su madre estaba obsesionada, que era obsesiva y que, por tanto, como castigo, la guardia y custodia tenía que ir justamente a aquel donde la niña temía, aterrorizada, irse. Guardia y custodia para el presunto maltratador. Violencia institucional cuando ese maltratador la denuncia en el año 2019, en aquel marzo y abril del 2019, hasta que aquel 10 de abril del 19, una jueza de Zafra ordena por la vía civil, para quien no sepa, nunca puedes ordenar una detención por la vía civil. Esa jueza luego sería sancionada por el Consejo General del Poder Judicial, que en la sentencia dice que hizo prácticas medievales al mandar detener a Sara. Pero no ha cambiado nada para Sara por esa sentencia. A ella la detienen justo cuando estaba en su ciudad,
acompañando al juzgado a recoger una documentación, la detienen. Violencia institucional, cuando la detienen, le arrancan a sus hijas en esa comisaría de Badajoz, practican presuntas torturas que hoy se están investigando, cuando la desnudan de forma integral, cuando le arrancaron a las niñas y no la dejaron ir a casa después de algo tan dramático y tan terrible. Violencia institucional, cuando arrancan a unas niñas que no querían irse con una familia que no conocían, con un progenitor que no conocían. Violencia institucional, castigo a una madre cuando pide un habeas corpus y no la dejan marcharse. Cuando pide una pastilla porque no podía más con la cabeza y la esposan, la llevan a su hospital, le hacen un recorrido por todo el hospital para que todo el mundo supiera lo que se hace con las mujeres que se atreven a cuestionar al patriarcado y que se atreven a cuestionar al sistema, y después, no suficiente con eso, la quedaron allí, no 1 hora ni 2 horas, hasta el día siguiente que la dejaron marcharse a casa, ya sin sus hijas. No volvería a verlas, como os digo, en 2 años y 114 días después. Después de estas violencias, nosotros nos preguntábamos si el sistema que nosotras creemos, en el que nosotras creemos, realmente era real. Y este espejismo del sistema de protección es algo de lo que siempre hemos aprendido. Hemos aprendido creando una especie de modelo de atención a las víctimas que tenemos que tener muchísimo cuidado de en qué contexto y en qué sistema de protección a las víctimas estamos no arrojándolas, pero sí abordando la solución de sus problemas. Tenemos que tener muy claro dónde están las víctimas y en qué sistema de protección, y si existe o no un espejismo en el sistema de protección y realmente no hay tanta protección. Pero también aprendimos que las víctimas tienen sus tiempos y que el tiempo de las víctimas no es paralelo al tiempo de la justicia, que el tiempo de la justicia es mucho más largo y que tenemos que empezar la reparación con las víctimas de forma inmediata, que el primer acto de reparación es creer lo que dicen las víctimas y es escuchar a las niñas y a los niños, porque a las niñas y a los niños a las niñas pequeñas de Sara nadie las escuchó. ¿Sabéis que todavía nadie las ha escuchado? Es decir, ¿qué pasó el día después de que las arrancaran? ¿Cómo pudieron estar esas niñas? Sara siempre dice, ¿cuánto lloraron mis niñas? ¿No? Nadie les ha preguntado todavía, nadie ha ido a ver qué pasó después de un arrancamiento, con lo que nos ha dicho hoy Mar Rodríguez Jimena, con el impacto en salud. ¿Cómo están esas niñas? Nadie de ningún sistema ha ido a preguntar cómo están. Aprendimos que la reparación no espera a los tiempos de la justicia, que tenemos que empezar a reparar inmediatamente. Aprendimos también que lo personal es político, que lo habíamos aprendido desde hace más de 70 años gracias al feminismo, y que por tanto lo que le pasa a Sara no le pasa porque se equivocara al elegir a su pareja, le pasa porque es una mujer que cuestionó al sistema y que denunció al sistema. Y por tanto, lo que le pasa a Sara nos pasa o nos puede pasar a todas. De hecho, le pasa a cientos de mujeres y de niñas y niños en mi país, en nuestro país. También aprendimos que solamente saldremos de esto uniéndonos. Y eso fue la causa del primer encuentro estatal y es la causa del primer encuentro estatal contra la violencia vicaria y la violencia de género institucional, y también la respuesta al segundo encuentro que hoy tenemos la suerte, gracias a Francisca y a tantas compañeras que hemos tenido la suerte de venir aquí, al segundo encuentro estatal en Maracena. Los encuentros son una respuesta a ese sistema, a esa impunidad, a esas violencias. Son una respuesta a lo que nos piden las víctimas, las madres que protegen. Son además un reflejo de la fuerza inquebrantable de estas mujeres, porque son ellas las que nos dan las claves, a las que acompañamos estos procesos. Son ellas las que con su resistencia nos conducen a decir, sí que podemos absolutamente restablecer el marco de derechos que los convenios internacionales, que las políticas públicas nos otorgan, nos han dado.
No es cierto que la campaña Mamá está castigada esté en contra del sistema judicial o esté en contra del sistema de protección a las víctimas. Todo lo contrario. Es una clara defensa de los derechos humanos de las víctimas y de los sistemas de protección a las víctimas. Pero hay que cumplir con la protección, hay que cumplir con la diligencia de vida, hay que cumplir con lo que supone la protección de los niños y niñas. Hay que preguntarles a las niñas de Sara. Hay que saber qué pasa detrás de cada niño y de cada niña que ha sufrido el arrancamiento de sus madres. Y hay que concienciar a los profesionales para que jamás vuelvan a permitir que esto suceda en nuestro país. Solo con la unión, con estos encuentros, encontraremos la fuerza y la respuesta y abordaremos esa hoja de ruta que iniciamos en Mérida el año pasado y que vamos a desarrollar mañana y que ya llevamos un tiempo intentando implementar, unidas, juntas, desde principios feministas, desde la sororidad. No va a ser fácil, no es fácil, pero sí que tenemos instituciones que nos apoyan, sí que tenemos representantes institucionales que nos apoyan, sí que hay expertas con un bagaje y una experiencia maravillosamente válida y que necesitamos que las mujeres que protegen a sus niñas y niños nos protegen y aunque nos sembraron miedo al estar solas, a caminar por el río sin saber que no puedes hablar, aunque nos sembraron miedo, nos crecieron alas, nos crecieron todas las alas. No nos rendiremos jamás. El mensaje es que no nos rendiremos jamás porque las mujeres que protegen a sus hijas y se enfrentan al sistema cuestionándolo no se han rendido. Como dice Irune Costumero, no sabían de la fuerza que teníamos cuando nos ponemos en pie, las madres. Entonces no nos rendiremos. Seguiremos con el siguiente encuentro. En este primero tuvimos a Ren Arsalén. Desarrollaremos la hoja de ruta y que nadie se olvide. No nos detendremos jamás. Jamás nos detendremos hasta lograr que los niños y las niñas ejerzan su derecho a volver a casa con sus madres. Gracias.